A continuación, el pastor Javier Mejía presenta el tema número 7 de la serie titulada Cómo crecer en el Espíritu. El título de este tema número 7 es ¿Qué es espiritualidad bíblica? Así es, queridos amigos y hermanos. Ahí tenemos nuestro tema para hoy en la forma de una pregunta que en el desarrollo del tema vamos a responder. La pregunta es, ¿qué es espiritualidad bíblica? Es decir, ¿qué entendemos por espiritualidad? Definida la palabra de manera estrictamente bíblica, porque hay varias connotaciones del término espiritual. Su significado va a depender del contexto en el cual se use esa palabrita espiritualidad o espiritual. Por ejemplo, secularmente, es decir, aparte del mundo de lo sagrado, lo contrario a lo sagrado es lo secular, así que secularmente se dice que cuando nos dedicamos a contemplar la belleza de un cuadro artístico, la contemplación del arte en sus diferentes manifestaciones, una escultura, pues eso nos hace espiritual en el momento en que estamos contemplando una obra de arte y empezamos a comentar lo que percibimos de esa expresión de arte, pues en ese contexto secularmente se dice, estamos siendo espirituales. También se habla del hombre espiritual como una de las dimensiones de su ser, una de las dimensiones que constituyen el ser, complementada esa dimensión espiritual por una dimensión física y también por una dimensión psíquica a nivel psicológico. Así que también se habla de que el hombre es espiritual desde ese punto de vista, como una de las partes constitutivas de su ser. Por otro lado, los filósofos también dicen que el hombre es espiritual cuando desde esa dimensión filosófica el hombre se contempla a sí mismo y estudia toda la realidad que lo rodea. Y asimismo, como ya señalamos, así que cuando el hombre se dedica a esa actividad de contemplar y estudiar toda esa realidad que lo rodea y se dedica a analizarse, a estudiarse a sí mismo, entonces desde esa perspectiva los filósofos dicen que el hombre está siendo espiritual cuando realiza ese tipo de actividades. Pero en lo religioso, la palabra espiritualidad es usada para describir la relación del creyente con el objeto de su adoración. Así que aquí tenemos otra connotación del término espiritual o espiritualidad, esta vez aplicado al campo de lo religioso, a través de lo cual esa palabrita busca describir esa relación del creyente con el objeto de su adoración, ya sea que ese objeto de su adoración sea el Dios verdadero o cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero, por lo tanto, dioses falsos. Y así es como, debido a este mosaico de significados,
Como ya hemos mostrado algunos ejemplos, debido a eso debemos ir a las Sagradas Escrituras para obtener, para sacar de la Biblia una definición que ella nos da acerca de lo que es espiritualidad, pero hablando en términos estrictamente bíblicos. Estamos hablando de una definición bíblica de espiritualidad, ya no la que nos dice la contemplación del arte o de lo bello, ya no esa dimensión del hombre complementada por la dimensión física y la psíquica, esa dimensión espiritual del hombre, ya no lo que nos dicen los filósofos, que es ser espiritual, y ya no solo en lo religioso de manera general, sino una definición de espiritualidad tomada de la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso es que hacemos la aclaración, ya no una definición de espiritualidad en el contexto de lo religioso, porque sabemos que hay religiones para las cuales la Biblia, la palabra de Dios, no es su fuente de autoridad. Por lo tanto, tenemos que ir a la Biblia para que ella nos ofrezca una definición bíblica de espiritualidad. Así que, teniendo todo esto en mente, todo lo dicho, a manera de contexto general, ahora tenemos pendiente la pregunta que debemos contestar. ¿Qué es espiritualidad según la Biblia, la palabra de Dios? Pues bien, la Biblia enseña que el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo, por un lado. Por otra parte, en Juan, el capítulo 4 y el versículo 24, se nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, entendiendo la relación de lo que dice Juan 4:24, que afirma que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y el hecho de que la Biblia enseña que el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo, entonces relacionando estos dos enunciados, diremos que la espiritualidad bíblica está relacionada con la adoración del verdadero Dios. Ya no solo es esa espiritualidad religiosa en la que se puede adorar a dioses falsos, sino que en la espiritualidad estrictamente bíblica se adora a un solo Dios, al Dios verdadero. Y es en este contexto que el acto de adorar a Dios es un acto espiritual por parte del adorador. Y a mayor práctica de esta acción, entonces mayor profundidad en la relación entre la criatura que adora y el Dios verdadero adorado por esa criatura. Entonces, bíblicamente hablando, espiritualidad es buscar una relación con Dios que imparta vida. Esa relación comienza cuando en el hombre es engendrada una nueva criatura, cuando el hombre nace de nuevo, ese nuevo nacimiento descrito en San Juan, el capítulo 3. Cuando el hombre vive esta experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, comienza esa relación entre el hombre que ha sido engendrado como una nueva criatura y el Dios a quien busca adorar en espíritu y en verdad.
Juan el capítulo 1 y el versículo 13 dice que cuando esta nueva criatura es engendrada, dice que es engendrada no por voluntad de carne, como este primer nacimiento por el cual usted ha venido a la vida. Por eso usted tiene un padre y una madre que se unieron en el vínculo del matrimonio, y como resultado de esa unión, usted fue engendrado por voluntad de carne. Pero este nacimiento espiritual descrito por Juan, el capítulo 1, que da como resultado el engendramiento de esa nueva criatura, ese nacimiento espiritual, no es por voluntad de carne, dice Juan 1:13, ni por voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra de Dios ahí en San Juan, capítulo 1 y versículo 13. Quiere decir que esa nueva criatura que nace como producto del nuevo nacimiento viene a la experiencia de la vida en Cristo, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. En otras palabras, el nuevo nacimiento, este nacimiento espiritual, es Dios quien lo hace posible. Y esto es así porque allá en Juan, el capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice que lo que es nacido de la carne, hablando de ese nacimiento físico, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, como acabamos de citar. Ahora, este nacimiento espiritual que ocurre no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, ese nacimiento espiritual que San Juan 3 lo llama el nuevo nacimiento, una nueva criatura, en este caso espiritual, ha sido engendrada por voluntad de Dios. Ese nuevo nacimiento espiritual entonces es solo el inicio de esa relación entre esta criatura que acaba de nacer de nuevo y el Dios que ha hecho posible este nuevo nacimiento. Es solamente el comienzo de esa relación entre la criatura que acaba de nacer y el Dios que hace posible tal nacimiento. Solo es el inicio, pero no hay límites en el conocimiento de las profundidades de Dios que esta criatura que acaba de nacer puede ir obteniendo, porque ese conocimiento de Dios se va dando en la medida en que la relación entre la nueva criatura espiritual recién nacida y el Dios verdadero que le ha hecho nacer, esa relación se va profundizando a medida que el tiempo va pasando, va transcurriendo a través de la vida de oración y el estudio diario de la palabra de Dios. Esta nueva criatura, nacida por voluntad de Dios, se va relacionando con ese Dios que ha hecho posible el milagro extraordinario de ese nuevo nacimiento que posibilita que esta nueva criatura pueda ver y entrar en el reino de Dios. Porque de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 3, la persona que nace de nuevo tiene la oportunidad no solo de ver, sino de entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para que pudiese vivir con la esperanza de ver y heredar un lugar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento marca el inicio de esa relación entre el nuevo ser espiritual recién nacido y el Dios que ha hecho posible ese maravilloso milagro que pone al alcance del recién nacido un lugar en el reino de los cielos. A partir de ese nuevo nacimiento comienza esa relación espiritual, pero esa relación espiritual, a medida que este nuevo ser
que ha sido engendrado por voluntad de Dios se va desarrollando, va creciendo, esa relación espiritual se va profundizando. El Espíritu Santo que ha hecho posible el nacimiento de esa nueva criatura, ese Espíritu Santo se queda viviendo con ella, guiándola a una experiencia de relación con Dios que no tendrá fin. Porque aún en la eternidad, cuando Cristo Jesús haya venido, una vez estemos redimidos, una vez hayamos sido puestos, una vez hayamos entrado en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y comencemos a vivir esa eternidad, nos seguiremos relacionando con Dios en un nuevo marco, en un nuevo plano, pero esa relación se seguirá profundizando. Ahora, como un bebé recién nacido necesita alimento material, alimento físico, para poder nutrirse, para poder crecer, para desarrollarse, de igual manera ocurre con el nuevo ser espiritual, con la nueva criatura espiritual. Necesita alimento espiritual para que haya crecimiento espiritual, desarrollo espiritual, para que pueda crecer sano espiritualmente. Por eso es que decimos que si el cuerpo y la mente, que son esas otras dos partes constitutivas del ser, el cuerpo, la mente y el espíritu, si el cuerpo y la mente deben ser nutridos, pues igual ocurre con el ser espiritual. Permítame leer lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2 y versículo 5. Dice aquí, escrito por el apóstol Pedro bajo la iluminación del Espíritu Santo, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual. Ahí lo tenemos. Nosotros, como piedras vivas, declara el apóstol Pedro, estamos siendo edificados como una casa espiritual. Y en Primera de Pedro, el capítulo 2, esta vez, y el versículo 2, el apóstol Pedro nos hace saber que esta nueva criatura espiritual, desde que nace, ese bebé espiritual debe ser bien alimentado. Dice allí 1 Pedro 2:2, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Por eso necesitamos alimento espiritual, porque el nuevo nacimiento pone a nuestro alcance el reino de Dios, la seguridad de ver y entrar en el reino de Dios. Pero ahora, después de haber nacido espiritualmente, hemos de desear, debe despertarse en nosotros el deseo de leche espiritual pura, para que por medio de ese alimento espiritual podamos crecer en nuestra salvación como niños recién nacidos. Dice 1 Pedro 2:2, desead la leche espiritual pura para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Es una necesidad imperiosa, el alimento espiritual. El apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, capítulo 10, los versículos 3 y 4, escribió, refiriéndose a los israelitas, que todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, está hablando de alimento, y no de alimento físico, del maná, que durante 40 años allá en el desierto alimentó al pueblo de Israel. No está hablando de ese alimento físico, está hablando de alimento espiritual.
Y está hablando también de bebida espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 3 y 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Continúa diciendo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Concluye en el versículo 4 declarando el apóstol Pablo. Alimento espiritual, bebida espiritual. Y esa bebida espiritual, ese alimento espiritual, declara el apóstol Pablo, es Cristo Jesús. Por eso debemos buscar una relación diaria, continua, constante, permanente, de todo el tiempo con Cristo Jesús. Por medio de la oración y el estudio de la Biblia, se hace realidad esa relación. Así que de esta manera queda establecido que Cristo es el alimento espiritual que nutre al creyente. Él mismo lo dijo ahí en San Juan, capítulo 6, versículo 48 y el versículo 41. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Así que si Pablo dice que el alimento espiritual, que la bebida espiritual que consumía el pueblo de Israel era Cristo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y que la roca era Cristo, aquí en Juan 6, 48, 41, Cristo Jesús mismo, ese Cristo del cual Pablo nos habla ya en 1 Corintios 3, 4, aquí en Juan 6, 48, 51, Cristo Jesús se presenta como ese alimento espiritual. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y ahí tiene usted una muestra de lo poderoso que es el alimento espiritual, de la oración diaria que nos conecta con Cristo Jesús, del estudio diario de la Biblia que nos conecta con Cristo Jesús, el consumir ese alimento espiritual cada día de nuestra vida, de tal forma que este creyente espiritual que en algún momento nació de nuevo por voluntad de Dios, y que se va fortaleciendo, se va desarrollando, consumiendo ese alimento espiritual. Finalmente, ese alimento espiritual termina dándole vida eterna, porque el que come de este pan que es Cristo, el alimento espiritual, vivirá para siempre. Si usted se da cuenta, no hay lugar, en base a todo lo que hemos dicho, no hay lugar para introducir nuevos productos, para alimentar al nuevo ser espiritual. No se necesitan otros productos, otros alimentos. Cristo es el pan de vida. Ha estado en el mercado espiritual desde siempre y sigue disponible, siempre fresco ese pan para nutrir espiritualmente al creyente hambriento. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, declaró el Señor Jesús allá en sus bienaventuranzas. Así que, mis queridos amigos y hermanos, espiritualidad es relación entre un ser natural, el hombre, y un ser sobrenatural, el Dios Todopoderoso. A través de esta relación espiritual, el hombre finito se conecta con la mente infinita. El hombre limitado se conecta con el Dios ilimitado. El hombre mortal se conecta con el Dios inmortal. El hombre vulnerable se conecta con el Dios invencible. El poder del Dios sobrenatural que trasciende, que va más allá de este mundo, impacta la vida del adorador, provocándole crecimiento espiritual a través de esa relación diaria mediante la oración y el estudio de la Biblia. Ahora, veamos
una vez más, porque recuerden, estamos en el 7º tema de esta serie. Esto significa que venimos estudiando el tema de la oración y del estudio de la Biblia en todos los anteriores 6 temas. Así que a estas alturas, en el tema número 7, ya hemos dicho bastante en relación con la oración y con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios como alimento espiritual que nutre al ser espiritual engendrado por voluntad de Dios. Pero no hemos dicho todo, falta mucho por decir todavía, porque es inagotable lo que podemos decir en relación con la oración y el estudio de la Biblia en la experiencia del cristiano nacido de nuevo. Así que para documentar todavía más estos 2 alimentos que Dios nos provee para fortalecer, para nutrir nuestro ser espiritual, estos 2 alimentos que nos hacen ser espirituales, que profundizan nuestra espiritualidad, vamos a hablar un poquito más en lo que resta de este tema en relación con el impacto que tiene la Biblia en el crecimiento espiritual de esa criatura que fue engendrada, nacida de nuevo, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es eminentemente práctica, no teórica. Por medio de la experiencia de personas con necesidades espirituales reales, la Biblia nos va enseñando cómo crecer en la vida espiritual. Y para ilustrar esto, vamos a ver en el libro de Ezequiel una declaración que el profeta Ezequiel nos ofrece para ayudarnos a entender, para ilustrarnos cómo es que mediante la experiencia de personajes bíblicos con necesidades espirituales reales, cómo la Biblia nos va enseñando cómo crecer en la vida espiritual. Vamos a leer lo que dice Ezequiel, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo. Entonces sigue diciendo el profeta Ezequiel, abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas. Y concluye diciendo el profeta Ezequiel, lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Note, ahí lo tenemos. Permítame leer todo el pasaje sin comentarios una segunda vez. Me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas. Lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Ahora, ¿cuál es el rollo que se le dio a comer al profeta Ezequiel? Ya usted lo intuyó, correcto, es la palabra de Dios. Eso quiere decir que estudiar la palabra de Dios es una experiencia dulce como la miel en la vida del cristiano, del recién nacido, de agua y del espíritu. Y hay suficiente alimento para llenar las entrañas del alma de tan nutritivo alimento. Llena tus entrañas, le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Llénate de ella, de la palabra de Dios.
sáciate. Hay bastante, 1189 capítulos, leyendo 3 capítulos diarios, 4, 5, o 3 por la mañana y 3 por la tarde, o 4 por la mañana, 4 por la tarde, 2 por la mañana, 2 al mediodía, 2. No hay límites para las iniciativas que usted puede emprender para llenar su vientre, sus entrañas, con este todopoderoso alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y estamos citando lo que la Biblia misma dice de sí misma. Por lo tanto, es cierto, es real. Y en temas anteriores ya lo hemos ilustrado, el impacto poderoso que ha tenido en la vida de personajes a lo largo de la historia que se dedicaron a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Tiene un impacto poderoso en el desarrollo, en el crecimiento espiritual del creyente. Ahora veamos otra experiencia. En este caso ya vimos la experiencia del profeta Ezequiel, porque recuerden, estamos viendo cómo es que mediante la experiencia de personas con necesidades espirituales reales, la Biblia nos va enseñando cómo podemos ir creciendo en la vida espiritual. Veamos ahora el caso de Zacarías. La experiencia de Zacarías es hermosa. Vamos a leer en Zacarías el capítulo 4 y los versículos 12 al 14. Miren lo que pregunta Zacarías en este pasaje. Zacarías 4, 12 al 14. ¿Qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro que vierten el aceite dorado? Es una pregunta que hace el profeta Zacarías. ¿Qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro que vierten el dorado aceite? Entonces el Señor le contesta lo siguiente: ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Contesta el profeta Zacarías. Y entonces el Señor dijo: estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Note, esas 2 ramas de olivo junto a 2 tubos de oro, a través de los cuales se vierte aceite dorado, el Señor le hace saber a Zacarías que son los 2 ungidos, que son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Esto es en Zacarías el capítulo 4. Ahora, si usted va a Apocalipsis el capítulo 11, usted va a encontrar allí que esos 2 olivos son los mismos 2 testigos que se describen allí en ese capítulo 11 del Apocalipsis. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otras palabras, la totalidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, estos 2 olivos producen aceite dorado a través de esos 2 tubos de oro. Y ese aceite dorado satura y va impregnando la vida del cristiano cuando éste estudia las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, quien inspiró esas Sagradas Escrituras, unge al estudiante con el aceite de la iluminación para que este estudiante pueda discernir las cosas espirituales de las Escrituras que va estudiando. Es parte de la experiencia esta relatada en Zacarías el capítulo 4, que vive el cristiano cuando estudia la totalidad de la palabra de Dios contenida en los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. 66 libros en total, 39 y 27, 1189 capítulos en total. Cuando el creyente va llenando sus entrañas con este todopoderoso alimento espiritual, aparte de resultarle dulce en la experiencia cristiana,
El contenido de la Biblia, de la palabra de Dios, va saturando y va impregnando con el conocimiento allí revelado la vida del cristiano a medida que éste va estudiando esa revelación. Y el Espíritu Santo, que es el mismo que inspiró las Escrituras en los profetas que las escribieron, ese mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos, ahora va ungiendo al estudiante con el aceite de la iluminación para que este estudiante pueda ir discerniendo las cosas espirituales de las Escrituras que va estudiando cada día en su experiencia de todos los días. Ahí tenemos otra experiencia hermosa. Personas reales, con necesidades espirituales reales, y que se fueron fortaleciendo en su vida espiritual, como el caso de Ezequiel, como el caso de Zacarías. Ahora vean el caso de David, relatado ahí en Primera de Samuel, el capítulo 21 y versículo 4. Cuando David fue y se encontró con Ahimelech, y Ahimelech le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Se estaba refiriendo a Ahimelech a los panes que se colocaban en el santuario terrenal, que era el centro de la presencia de Dios en el campamento del Israel del Antiguo Testamento. Todas las semanas se colocaban en la mesa de los panes de la proposición uno de los muebles que estaba colocado en el lugar santo del santuario terrenal. Estaba el altar del incienso, el candelabro de oro en ese lugar santo y la mesa de los panes. Cada 7 días se colocaban panes nuevos, fresquitos. A lo largo de los siglos se tuvo en práctica este principio. Y en aquel momento, cuando David huía de Saúl y llegó donde se encontraba Ahimelech buscando alimento, entonces Ahimelech le dijo: no tengo pan común a la mano. Se refería a pan físico, alimento físico. Solamente tengo pan sagrado. Esos panes que se colocaban sobre la mesa de la proposición representan el pan que alimenta a los hijos de Dios, aquellos que han sido nacidos por voluntad de Dios, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Esto significa, mis amigos y hermanos, que cuando se come diariamente de la Biblia, se está comiendo pan sagrado. No es pan común, no es pan corriente, es pan espiritual, es pan sagrado. Y no hay comparación entre el alimento común que a diario comemos al sentarnos a la mesa y el pan sagrado con el que nos alimentamos al abrir las Escrituras cada día. Este pan, el pan vivo que descendió del cielo, es verdadero pan, porque este pan le da vida al mundo, porque el que come de este pan vivirá para siempre, como dijo el Señor Jesús, como ya lo citamos. Ahora veamos en el caso del apóstol Pablo, cuando le recuerda a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15, lo siguiente, le dice: y que desde la niñez conoces las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entiéndase bien lo que acabamos de escuchar, leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y para que se entienda, vamos a repetirlo. Y que desde la niñez conoces las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mis amigos, esto establece
que el estudio de la Biblia abarca todas las etapas del desarrollo humano, comenzando desde la niñez, luego en la adolescencia, la juventud, la adultez, hasta la senectud. Es toda la vida invertida en el estudio diario de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas nos pueden hacer sabios para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decisivo estudiar la Biblia todos los días. Es crucial, es vital, es trascendental. Es un asunto de vida o de muerte. O se come de ese alimento espiritual diariamente para que este ser espiritual se mantenga con vida, o si no se come, si no se toma ese alimento, entonces espiritualmente voy a terminar muriendo. Es decisivo entonces practicar el estudio diario de la palabra de Dios. Ahora, todo esto que hemos mencionado claramente ilustra por qué es importante el estudio diario de la Biblia. Pero para documentar todavía más el por qué es tan importante, miren lo que Moisés escribió en Deuteronomio, el capítulo 17 y los versículos 18 al 20. ¿Cómo ilustra Moisés con lo descrito en estos versículos de Deuteronomio 17, 18 al 20? ¿Cómo ilustra la importancia del estudio diario de la palabra de Dios? Vamos a leer el pasaje citado. Dice: y cuando suba al trono real, está hablando de aquellos que subían al trono como reyes en el pueblo de Israel. Estas son las recomendaciones que encontramos en Deuteronomio 17. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley, del original que posean los sacerdotes levitas, una copia de las escrituras que estaban en dominio del pueblo de Israel en aquel entonces. Aquel que habría de ascender al trono debía escribir para su uso personal en un libro una copia de esa ley, del original que posean los sacerdotes levitas. Y ahora escuche lo que sigue, la recomendación que sigue diciendo el pasaje citado. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida. Por eso cada quien debe tener su Biblia personal. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, escribió Moisés. Y agrega: para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos. Y se cierra la cita de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20. Así que la instrucción es clara. La Biblia se estudia todos los días. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida. Y a través de ese estudio se aprende a reverenciar al Señor, a serle obediente, se aprende a ser humilde, se aprende a ser fiel. Aprendemos a adorarlo como nuestro único Dios verdadero. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra, para ser obedientes, para ser fiel. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, para aprender a ser humildes, ni se apartará de estos mandamientos para aprender a ser fieles. Para todo eso se estudia la palabra de Dios. Y finalmente, mis amigos y hermanos, el estudio de la palabra de Dios, aparte de todas
estas utilidades que reporta, que ya hemos descrito, nos llenamos con ella las entrañas. Es dulce como la miel a nuestro paladar. Finalmente, la palabra de Dios, que nos enseña a ser obedientes, que nos enseña a ser fieles, que nos enseña a ser humildes, que nos hace sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Finalmente, el estudio de la palabra de Dios hasta enternece el alma, termina enterneciendo el alma del hombre, haciéndolo menos insensible, haciéndolo menos duro, haciéndolo más sensible hacia sus semejantes, hacia las necesidades de otros. Nos hace ser más humanos, mis amigos y hermanos, más tiernos, más dóciles, menos soberbios, más humildes. Nos transforma el estudio de la palabra de Dios, hace alejar la dureza del corazón y nos vuelve más sensibles unos a los otros, como le ocurrió a Josías, al rey Josías, uno de los reyes que subió al trono de Israel. Y lo vamos a leer ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 22 y los versículos 18 y 19. Dice el texto aludido lo siguiente: pero al rey de Judá, que os envió para que preguntaseis al Señor, diréis: así dice el Señor, el Dios de Israel. Es decir, el rey de Judá, que era Josías, había enviado emisarios para que consultaran en relación con una circunstancia que estaba viviendo en ese momento y que no aludimos por factor tiempo. Entonces, cuando regresaron los emisarios, venían con un mensaje: pero al rey de Judá, que os envió para que preguntaseis al Señor, diréis: así dice el Señor, el Dios de Israel, porque oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste ante el Señor. En la experiencia real de el rey Josías, un personaje bíblico real, con necesidades espirituales reales, por haber estudiado, por haber escuchado las palabras del libro, como resultado de eso, su corazón se enterneció y se humilló delante del Señor. Es decir, mis amigos, como ya mencionamos, el estudio de la Biblia nos hace menos duros y más tiernos, más sensibles, más amorosos y considerados hacia las personas. Una necesidad de siempre en nuestras relaciones con los demás, dentro y fuera de la iglesia, en todo tiempo, en toda ocasión. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, y después de todo lo que hemos dicho, una vez más queda plenamente demostrado: nada se le iguala al estudio de la palabra de Dios. Nos acerca a Dios, nos hace más espirituales, nos llena de gozo, nos hace más humanos, más sensibles, nos hace sabios para alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Impregna nuestra vida con el dorado aceite del Espíritu Santo, llena nuestras entrañas. Nuestra necesidad de pan espiritual, de alimento espiritual, queda totalmente satisfecha cuando la estudiamos diariamente. Y como el alimento material, el cual necesitamos buscarlo cada día, de igual manera, mis amigos, cada día necesitamos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para nutrir nuestro ser espiritual. Por eso, manténgase fiel a su pacto de estudio diario de la Biblia, leyendo cada día el número de capítulos que anotó en su pacto. Y si desea comer un poco más, pues incremente simplemente el número de capítulos diarios. Usted puede hacerlo. Usted decide
cuánto de este alimento consumir, porque hay suficiente para llenar las entrañas de nuestro ser espiritual y satisfacer esa que es nuestra más profunda necesidad espiritual, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor nos bendiga.